La paz de Dios, amados hermanos y amigos que nos escuchan a través de estos medios de comunicación. Damos gracias a Dios que nos permite estar una vez más en este estudio tan hermoso y juntamente con mis amadas hermanas, mi hermana Yola Quijano, mi hermana Rosalba Castorena y una servidora, la hermana Leti Sánchez. Queremos en este día, en esta tarde, compartir este hermoso estudio con el tema la Navidad, origen, evolución y cómo se concibe hoy en diferentes partes del mundo. Un tema muy importante y en la cual también les invitamos a que ustedes puedan interactuar con nosotros dejando sus comentarios, alguna duda, alguna pregunta. Estaremos al tanto también vigilando esto. Y bueno, pues vamos antes de comenzar y de introducirnos en nuestro tema, comenzando con una pequeña oración con nuestra hermana. Sí, Padre Celestial, en esta hora agradecemos infinitamente el favor de la vida y de permitirnos llegar a cada hogar a través de esta plataforma. Queremos, en el nombre maravilloso de Jesucristo, poner en tus manos todo lo que hemos de hablar en este momento, suplicándote, Espíritu Santo de Dios, que tú nos dirijas, que tú nos enseñes y que tú visites en cada hogar y en cada lugar donde se encuentra el público, Padre oyente, esta información de la enseñanza preciosa del nacimiento, de la natividad, de su origen y evolución. Guíanos, Padre, dirígenos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amados amigos y hermanos, es un privilegio poder compartir en este día este importante estudio que seguramente vamos a obtener grandes enseñanzas y aplicaciones muy importantes para nuestra vida. Y como lo mencionó nuestra hermana Leti, la Navidad. Hemos de hablar de dónde viene este origen de la celebración de Navidad, cuál ha sido su evolución y en algún momento trataremos que también se ha deformado esta festividad y cómo se está concibiendo, porque esta festividad es global. Tenemos una presentación que ustedes van a poder ir viendo en pantalla, pero qué mejor que ir a la palabra de Dios, porque ya el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, expresó: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Este mismo pasaje, ¿verdad?, se puede ver nuevamente en el Nuevo Testamento, en Mateo 1:23, en el cumplimiento de esta profecía. Emmanuel, Dios con nosotros. El objetivo principal que nos hemos trazado es que al tener presente que Jesús es el centro y la esencia misma de esta celebración de la Navidad, debemos como iglesia, como creyentes y también nuestros amigos que nos escuchan tal vez por primera vez, afirmar nuestra convicción, nuestra experiencia como comunidad cristiana, como creyentes que hemos tenido la experiencia de nuestra salvación, afirmar nuestra convicción en esta celebración de Navidad y motivarnos para compartir esta experiencia y a dar testimonio de que Jesucristo ha nacido, así como nació en Belén, también en nuestros corazones. Yo los invito a que veamos algunos videos. Porque en estas fiestas, en estos tiempos, a nivel mundial, hay un festejo navideño, hay un ambiente navideño, hay un espíritu, ¿verdad?, especial en esta época. Vemos en México, por ejemplo, las piñatas, las posadas. En Colombia, por ejemplo, los caminos de luces desde el 6 de diciembre, donde la gente quiere que haya luz, que haya vida. Vemos en Europa
mercados navideños donde hay gran algarabía, gran celebración de toda esta época. Es decir, en más de 160 países a nivel mundial, más de 2.000 millones de personas se contagian de este espíritu navideño. En Filipinas, los grandes faroles también iluminados. En Japón también se celebra. Poca práctica cristiana, pero hay celebración. En Italia, en Europa, en Australia se celebra en el verano. Y la gente se va a la playa y se pone su atuendo de Papá Noel en pleno verano. Así que vamos a ver que es una festividad, pero quiero marcarles 3 importantes motivos en el cual se centra esta celebración. El principal sabemos que es la fe cristiana, que es el significado porque Jesús nació, porque hay un reconocimiento a la venida del Salvador que pisó en esta tierra para darnos luz y esperanza. Pero también hay una motivación cultural y social que hoy en día predomina y que vamos a ir analizando. Para prácticamente para todo el mundo es un cierre de un ciclo, de un tiempo, como lo dice el salmista. Tú coronas el año con tus bondades y tus carretas se desbordan de abundancia. La traducción del lenguaje actual en Salmo 65:11. Y finalmente, no podemos negar que hay un gran impacto en la economía porque hay mucho consumo y el comercio en todas las cadenas de marketing, comerciales, cadenas de autoservicio, en fin, hay un ambiente navideño, el cual, pues creo que todos nos contagiamos, pero vamos a ver cuál es y debiera de ser este significado. Y para ello le voy a pedir a mi hermana Leti que hablemos de este origen, Leti. Así es, sí, hermana Yola. Son en realidad puntos bien interesantes, bien importantes. En este caso, el hablar del origen de la Navidad. Muchas personas creen que la Navidad es precisamente el 25 de diciembre, donde se festeja el nacimiento del Señor Jesús. Pero si somos honestos y vamos directo a lo que es la palabra de Dios, no menciona una fecha. No la menciona. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que realmente, en el momento de, lo que es la iglesia primitiva, si nos vamos a esos primeros años de la iglesia primitiva, celebraban lo que es la muerte y resurrección del Señor Jesús. Entonces, no celebraban lo que era el nacimiento del Señor Jesús, sino lo que sucedió después. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo surge esa fecha del 25 de diciembre? Hablando históricamente, yo quisiera compartir con todos ustedes, ¿verdad? Esto que encontramos a través de los historiadores, que dice, encontramos que en el año 336 después de Cristo, en Roma aparece por primera vez registrada una celebración del nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre. Esto ocurre en un contexto muy particular. El cristianismo ya era una religión legal dentro del Imperio Romano. En esas mismas fechas, Roma celebraba fiestas muy populares como las Saturnales y el nacimiento del Sol Invicto, es decir, una festividad dedicada al sol. Se puede decir que era una como fiesta pagana. Ajá, pero ¿qué sucede? Algo bien, así, bien interesante, que sí es importante mencionarlo, porque dice, la iglesia primitiva tomó una decisión pastoral e histórica, reemplazar el significado de esas celebraciones proclamando que Cristo es la verdadera luz del mundo. No fue una afirmación de que Jesús nació ese día, sino una declaración teológica. ¿Por qué teológica? Bueno, el verdadero sol que vence a las tinieblas, ¿quién es? Es Cristo, el sol de justicia, nuestro Señor
Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Desde un punto de vista bíblico, incluso hay indicios de que Jesús probablemente no nació en invierno. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque se habla de los pastores que están apacentando a las ovejas. Cuando sacan a las ovejas ahora sí, a pastar, estamos hablando de un tiempo, se puede decir otoño, verano, porque es cuando hay pastos. Si más o menos consideramos ese detalle, podemos ver que no estamos hablando en el tiempo de invierno, que es diciembre. Y hay otros indicios que también nos lleva, por decir, comentaban el nacimiento de Juan. Entonces, después de que nace Juan, nace el Señor Jesús. La pregunta es, ¿en qué tiempo nace Juan? Entonces, si nos vamos ahí, considerando esos tiempos, como que ya nos va acercando a una fecha. Pero aquí lo importante es, ¿verdad? Que nosotros como cristianos no estamos celebrando una fecha, estamos celebrando al que trajo la gracia, al que trajo el amor, la bondad, la misericordia. Entonces es por ello que nosotros como cristianos ponemos nuestra mirada en ese punto tan importante, porque para nosotros Él es, exacto, el motivo por el cual tenemos esa celebración y que ahora nosotras gozamos, ¿verdad? Lo disfrutamos y realmente lo anhelamos y lo disfrutamos con nuestras familias. Así Y es. damos gracias a Dios, pero aquí nuestra hermana Rosalba nos va a hablar de esa evolución histórica. Gracias, hermana Leti, Sí, hermana Yola. sí. Pues la maravillosa historia de la Navidad data de hace más de 2000 años, pero sin embargo, en ese paseo histórico del cual vamos a platicar en este momento, vamos a hablar de una geografía también histórica. ¿En qué lugar se origina la Navidad? En Belén, Belén de Judá, conforme a lo que estaba establecido por el profeta Miqueas en 5:2. Asimismo, podemos hablar que este plan maravilloso del nacimiento del Hijo de Dios, de Jesucristo, que es el Salvador de la humanidad, del mundo entero, fue planeado desde la eternidad por la divina Trinidad, las tres personas. Sin embargo, aquel verbo se hizo carne, encarnó y tuvo una naturaleza humana, el Hijo de Dios, que también es el Hijo del hombre, y que nace en aquella aldea de Belén de Judá. Pero hubo algo importante, hubo una anticipación al nacimiento del Señor Jesucristo. Y aquí vemos involucrados a los profetas, que desde 700 años antes habían proclamado, como lo dice en Isaías 7:14 y en Miqueas 5:2. En Isaías ya lo dijo mi hermana Yola hace un momento. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y ese hijo se llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, que Dios se hizo carne y habitó en medio de nosotros y vimos su gloria, gloria como la del Padre. En ese mismo fundamento profético podemos ver que habla de Belén Efrata, que es la pequeña, para estar entre las familias de Judá, y de ahí saldría el gobernador del mundo, Jesucristo. Los relatos de Navidad también lo pueden certificar los evangelios. Si leemos el Evangelio según San Lucas, en su versículo 1, en el 14, también nos habla acerca de que el ángel se presenta a María y le dice cómo va a ser esa encarnación. Le dice que el Espíritu Santo y la sombra del Altísimo le cubrirá y el santo ser que nacerá de ella será llamado Hijo de Dios. Mateo 1, en su capítulo, versículo 21, todo el capítulo 1, nos narra cuál fue el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero damos un giro también teológico y vemos que en la Navidad posteriormente, en el siglo I y en el siglo II, pues los evangelios y los historiadores tratan de enseñarle al mundo que realmente existió el nacimiento del Señor Jesucristo. En el siglo IV, como lo ha mencionado mi hermana Leti, pues podemos hablar acerca del cambio que hubo porque Constantino declara por primera vez que el 25 de diciembre se celebraría el nacimiento del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios. Aquí la importancia, querido público oyente, no es la fecha en que nació.
Lo más importante es que nació el Hijo de Dios y que le estamos otorgando un día en recordar y en festejar nuevamente como aquellos ángeles, que habría paz en el mundo y que habría una bendición. Sí, ese Hemos hablado del fundamento profético, también hablamos de que hay un himno de la Navidad y está en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Esa cita se convierte en ese himno de la Navidad otorgado al recién nacido, títulos de divinidad que justificaron la creación de esa fiesta propia en el siglo IV. Fue su nacimiento el inicio del cumplimiento de las profecías. Aquí podemos ver ese significado profundo de Isaías 9:6, que fue mesiánico porque era el ungido de Jehová y el prometido, conforme a lo que le había dicho a David en aquel Salmo 89 y también en el Salmo 72, que habría una generación y que de ahí nacería el Hijo de Dios. Y hablando precisamente, comentaba hermana Rosy, del siglo IV, cuando se institucionaliza el cristianismo como la religión oficial. Y juntamente Y vemos aquí, fíjense hermanos, qué importante, porque es en este periodo donde surge un personaje que hoy ocupa el centro y la deformación de esta celebración navideña. Y vamos a hablar de San Nicolás, sí, o Papá Noel o Santa Claus. Y este personaje, San Nicolás, precisamente vivió entre el siglo tercero y cuarto después de Cristo. sí, Este hombre, San Nicolás de Bari, fue un obispo cristiano que nació en Licia, que lo que ahora es Turquía, y era conocido por su grande generosidad, su bondad y cómo ayudaba a los niños y a los pobres. Hoy se centra en que Santa Claus o Papá Noel tiene le da gran importancia a los niños, ¿verdad? Le lleva sus regalos, entra a sus hogares. Este obispo, pues obviamente se puede identificar con una vestimenta eclesiástica, un báculo, y se celebra el 6 de diciembre, día en que murió. Y hemos visto que las diferentes culturas lo van adoptando en diferentes fechas. Pero también vemos cómo evolucionó este personaje, porque fueron los holandeses los que inmigraron el concepto de San Nicolás a Nueva York, ¿verdad? Como inmigrantes. Y entonces ellos ya llevaban no a San Nicolás, sino a Sinterklaas. Y entonces Nueva York, Estados Unidos, lo adopta como Santa Claus. ¿Qué sucede? Que en el siglo XIX empieza a desarrollarse las comunicaciones, los medios, y entonces diseñan una ilustración del personaje que hoy conocemos, un personaje un poquito con sobrepeso, con vestimenta roja, con barba, ¿verdad? Y vemos, hoy tenemos que hablar precisamente de cuál es la diferencia entre la Navidad y Papá Noel. Y vale la pena destacar que el nacimiento de Jesús es el centro y la esencia de la Navidad, como lo dijimos, pero Papá Noel se le conoce como la magia de la Navidad. Se centra en el consumo, en el entretenimiento y atrae la atención de quienes dijimos, de los niños. El mensaje central es la salvación para todos, para toda la humanidad, como lo dice en el Evangelio según San Juan 3:16. Pero Papá Noel prioriza factores económicos, culturales, de consumo y de comunicación. Mientras que la gracia que otorga Jesús es gratuita, como lo leemos en carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, vemos que Papá Noel es la figura central en el comercio mundial. Porque si bien la gracia dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y finalmente podemos decir que el mensaje de Jesús lleva a la fe, el perdón de pecados, la transformación de las personas. ¿Cuál es la base de nuestra experiencia de salvación? La fe en Jesucristo.
Pero vamos a ver que las cadenas de marketing conectan y mueven la sensibilización de la población, las emociones que prevalecen en esta época. Pero ¿cuál es? No se necesita hacer ningún esfuerzo, es la gratificación inmediata de recibir un obsequio. Se cumplen los deseos no espirituales, no los vacíos del alma de las personas, sino los deseos materiales. Así es. Porque Santa Claus llega al hogar. No se promueve la espiritualidad, tampoco la religión, porque cualquiera puede celebrar a este personaje y no profesar ningún credo religioso. Y creo que vale la pena ver cómo se desvirtuó esta celebración que en un inicio tuvo un origen maravilloso. Pero vamos a ver ahora 3 aspectos, porque a nivel mundial hay países que lo celebran por tradición. Sí, Otros, como hemos dicho, destacan la celebración familiar y cultural, pero hay otros donde las empresas comerciales obtienen sus mayores ganancias. Entonces, hermana Leti, sí, hablando precisamente de ese punto, hermana, en diferentes países latinoamericanos celebran de una manera diferente la Navidad, que de hecho, como usted comentaba, ¿no? Es una celebración familiar, comunitaria y profundamente emocional, pero todo eso cae en ciertos puntos, ¿no? Como lo que es la celebración religiosa, ¿verdad? Como posadas, novenas, las misas de Nochebuena, el uso del nacimiento pesebre como símbolo central, ¿no? Que arrullan al niño Dios, como le llaman, ¿verdad? También hay música, comida típica, todas esas tradiciones populares que la gente utiliza para celebrar supuestamente la Navidad. Pero podemos también notar en otros lugares, ¿verdad? Como lo que es, en África, que celebran, con música, con danzas, con cantos, testimonios públicos. Es decir, para ellos, celebrar la Navidad es compartir con el pobre, compartir, con el necesitado, y que ellos, hablan, de una manera, se puede decir como emocional, ¿no? Que es un momento de compartir. Pero también hay otros países como Guatemala que comienzan un ritual donde, le llaman la quema del diablo, que simboliza la purificación. Después de haber, hecho ese ritual, entonces ya dan inicios a lo que son los festejos y la celebración de la Navidad. También, por decir, en Brasil se celebran mucho con sus romerías que ellos le llaman las danzas, pero todo también tiene un origen en donde mezclan, ¿verdad? Costumbres, en este caso, costumbres, paganas. paganas, africanas, y que se visten así, de una manera atuendos, y supuestamente ellos dicen que tiene una representación de la visita de los magos. Entonces, realmente, pues, ahí hay una mezcla de sus tradiciones, una mezcla religiosa, pero en realidad se olvidan del motivo. Hay convivencia, es cierto, hay esa unión tal vez familiar y comunitaria, pero al final del asunto llegan a caer en el exceso de los vicios, llegan a caer en violencia, llegan a caer en que, pues, ya estando sí, en la inmoralidad, pero, todo esto vemos que ocasiona todo este resultado, y podemos enfatizar que no hay una celebración, con un discernimiento espiritual, sino que se han olvidado del verdadero motivo de la Navidad. Pero, ¿cuál es ese motivo de la Navidad? El significado tan grande, tan bello, tan hermoso, como dice la palabra del Señor. Si vamos ahí a la palabra del Señor que dice: "Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús". Ajá, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué nos habla, hermana Yola? Nos habla de gracia, de redención, de perdón, de que trae bondad, trae amor, justicia, misericordia, pero
las personas han olvidado verdaderamente ese origen, porque si vamos un poquito más adelante, ¿qué pasa después de que él viene a nacer en ese pesebre? Que más adelante él da su vida en la cruz del Calvario, por amor a nosotros. Y dice la palabra del Señor: "Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros". Bendito sea Dios. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito sea nuestro Dios. Y por ello, pues, pasamos al siguiente punto bien No, es que interesante, ¿no? precisamente lo que usted habla, hermana Leti, Sí, pues nos lleva a que este tema de consumo va totalmente en contra sí, de lo que es el sí. pesebre de Belén. Es un contraste ahí con Belén, porque vemos que ahí en aquel pesebre, nos dice Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito. El Señor, Dios Todopoderoso, entrega a su hijo único, al unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, Sí. más tenga vida eterna. Pero ese nacimiento fue en humildad. Todo lo contrario a consumir, a tener aquel vestido que quiero, el carro nuevo, no sé, tal vez alguna situación muy importante que para mí es el dinero o el aguinaldo tan productivo que tenemos y esperamos que no es malo tenerlo porque es la fuente de nuestro trabajo de un año. Pero ¿cómo invierto eso? ¿Para qué lo compro? ¿Cómo lo utilizo? Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo mismo no quiso ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo mostrando humildad y en la condición de hombre, porque dejó su gloria siendo Dios y se hizo hombre. Y en esa condición fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nuestro Señor Jesucristo mostró siempre la humildad. Él no tenía, dice, que las zorras suelen tener cuevas, que las aves sus nidos, pero que el Hijo del Hombre no tuvo un lugar en donde reclinar su sien. Hay un contraste en este tema con el nacimiento del Señor Jesús. Vemos marcado esa humildad en el pesebre. Él nace en un pesebre. Los gobernantes que buscaban en aquel tiempo y que siguen buscando los grandes hombres, buscaban el dominio, la gloria, pero el Señor Jesús, con su sencillez, nace en un establo. Y entonces podemos reflexionar sobre cómo ese consumismo y el orgullo pueden obscurecer la esencia de la celebración del amor de Dios. Dice la palabra de Dios: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Isaías 52:2, 55:2, perdón. Y la reflexión sobre el consumismo navideño. Hoy le dice el Señor a usted, querido oyente: ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan? Mira que nadie te engañe, que no lleguen contigo en decirte que porque tengas algo ya eres diferente o porque tú tienes que tener el mismo arbolito de Navidad, aquellos juegos, etcétera. Dice que ahí en Colosenses, mirad que nadie os engañe, porque hay un peligro en el consumismo de la Navidad, porque esto no ofrece una felicidad efímera que se va, pero eh, la verdadera importancia Sí. es que el alma verdaderamente puede ser eterna si recibes ese regalo maravilloso que es el regalo de ser un hijo de Dios. Tú y yo, que crees en Jesús como tu Salvador, que me estás escuchando, Iglesia de Cristo Universal, tenemos que mostrarle al mundo cómo es la luz que transformó nuestras vidas. Debemos de quitarnos la tradición cultural y adorar al niño del pesebre. Hay personas que tienen apariencia de piedad, pero no hay una transformación verdadera y nosotros debemos de recordar la verdad que está en Cristo, porque Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por Él, pero entonces dice que vino a los suyos, vino y se hizo carne, pero que los suyos no le conocieron. Pero a todos los que han creído en Él les ha dado permiso de ser hechos hijos de Dios. Por eso hoy la paradoja es: los no creyentes en Navidad celebran tradiciones navideñas que mis hermanos, mis hermanas culturalmente nos han explicado sin reconocer cuál es el verdadero significado de la Navidad de Cristo. Rechazan a Cristo, pero lo celebran. Es un llamado hoy a reflexionar sobre el contraste entre las celebraciones superficiales y la profunda alegría que solo Cristo puede brindarle. Y ¿Qué opinas? vamos a ver, decía mi hermana Lecky,
cómo se ha mezclado esta esencia espiritual con el paganismo, con las tradiciones. Decía mi hermana Rosy, se enfoca la sociedad de hoy en día hacia el consumismo, hacia el comercio. Las grandes, inclusive la cinematografía, las cadenas televisivas, y se explota toda esta imagen, como lo hemos visto, y ya no es el nacimiento de Cristo, sino otro personaje. Pero vamos a ver un caso muy particular de aquellos que lo celebran y han priorizado esta celebración como un aspecto familiar y cultural. Países como en el caso de la Unión Europea, que tenían y tienen bases cristianas, protestantes, muy importantes, pero que al día de hoy están en una crisis espiritual tan significativa. Por ejemplo, en la Unión Europea podemos identificar que el 9% profesa la fe protestante, el 41% se dice ser católico y el 17% ateo o agnóstico. Ellos han vivido un proceso de secularización, es decir, que se ha separado la iglesia del Estado desde el siglo XVIII, pero también han tenido cambios demográficos profundos. Hoy sabemos que su tasa de poblacional, en lugar de crecer, va en decrecimiento. Hay niveles muy bajos, extremadamente bajos, de participación en las iglesias, con una asistencia semanal del 5% al 11%. Hoy podemos ver grandes catedrales vacías, recintos que un día fueron tan significativos para estas sociedades espirituales de gran crecimiento y hoy son museos o están abandonados. Por eso Jeremías en su capítulo 2, del verso 11 al 13 nos dice: jamás he conocido a una nación que haya abandonado a sus dioses, aun cuando sus dioses sean falsos. Pero ustedes me cambiaron a mí, que soy el Dios verdadero y glorioso, por dioses que no sirven para nada. El universo entero se sorprende y tiembla de espanto. Les juro que esto es así. Estoy leyendo la traducción en lenguaje actual. Amén. Ustedes, pueblo mío, cometieron 2 pecados. Me abandonaron a mí, que soy para ustedes una fuente de agua que les da vida, y se hicieron sus propios estanques que no retienen agua. Yo era su guía, pero ustedes me rechazaron. Vamos a ver que en el caso muy particular de este continente, esta secularización y esta racionalización, donde hay un bienestar económico, un confort, la educación tiene un nivel alto, es una educación científica, es decir, la razón está por encima de la espiritualidad. Pero algo que es lamentable es que la fe ya no se concibe como parte de la identidad de un individuo. Es decir, sus prioridades son otras, su esencia es otra, pero la fe no forma parte de su esencia misma como ser humano. Ellos ven la celebración de la Navidad como una herencia cultural. Dijimos que hay cambios demográficos y generacionales. ¿Qué fue lo que sucedió? Las iglesias envejecieron, los líderes envejecieron y no hubo ese relevo generacional donde las nuevas generaciones pudieran hacer crecer este conocimiento de la palabra, esta experiencia vivida de la transformación de sus corazones. Hoy se habla de espiritualidades individuales, donde ya no hay una pertenencia a la institución y cristiana, religiosa, hablando de la iglesia anglicana o luterana. Sin embargo, hay grandes desafíos de la iglesia. ¿Cuál es el desafío? Que la iglesia, para ellos, ya no es la guía ni moral ni espiritual. Ya no son ellos quienes les pueden abrir el camino por donde ellos tienen que caminar. Se han olvidado de Dios. ¿Declinan las iglesias protestantes tradicionales? ¿Se están impulsando los movimientos pentecostales y modernos? Pero muchos de ellos carentes de una doctrina sólida bíblica. Así es. Y muchas veces hay grandes vacíos Sí. entre
estas poblaciones. Y todas esas filosofías, ¿no, hermana? Todas las filosofías y estilos de vida adoptados. Así es. Vamos a ver que el consumismo transformó, como decía mi hermana Rosy, esa reunión religiosa familiar ahora en una grande celebración masiva donde hay gran intercambios, ¿verdad? De regalos, de mercancías, viajes, celebraciones. Y dijimos este personaje que se puede celebrar sin ningún credo religioso. Hoy se dice que a nivel mundial ya no se dice feliz Navidad, muchas veces se dice felices fiestas. Y se puede adoptar por cualquier grupo social. La tradición familiar, ¿verdad? Está por encima de la esencia espiritual y religiosa de esta celebración. Es más, en España, el 80% de la población dice que lo identifica con la familia, con una celebración familiar, limitándose a ello, a lo social y a lo comercial. ¿Cuáles son los resultados de este tipo de celebraciones? Escuchen, el 46% ha desarrollado depresión y el 55% de la población está en riesgo de experimentar esta misma situación emocional. Y 1 de 6 personas formalmente padece una enfermedad mental. Sí. Vemos que en estas sociedades hay una ansiedad y depresión prácticamente generalizada. Es decir, después de días de fiestas, de vino, de celebraciones, hay grandes vacíos espirituales. Y vamos a entrar a un punto tan importante, porque los cristianos evangélicos celebramos por convicción, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y queremos presentarles un video que está basado en un poema que escribiera Gabriela Mistral, que fue Premio Nobel de la Literatura en 1945, y que nos hace reflexionar verdaderamente cuál es el significado de la Navidad. Y querido oyente, yo quisiera que usted nos escribiera ahí en el chat, ¿cómo celebra usted la Navidad? ¿Qué significa para usted? ¿Cuál es la esencia de esta celebración?
Hermana Leti, Muy bien. ¿cuál es la esencia de? La esencia, bueno, aquí nosotros como cristianos evangélicos celebramos la salvación de nuestras almas. ¿Por qué? Porque nosotros no celebramos, ¿verdad? Una fecha, una tradición, o la fecha que ya estamos atentos en el calendario, ¿verdad? Ya se va a llegar, Navidad. Más bien lo que nosotros celebramos es el nacimiento del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque comenzó ese plan de redención, ese plan de salvación para nuestras almas. Entonces, como dice la palabra del Señor y que hoy sabemos que se cumplió hace 2000 años, dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y cuando dice luz resplandeció sobre ellos, ahí estábamos nosotras. Todos nosotros que hemos creído, que hemos vivido y que ahora compartimos este hermoso mensaje de del niño Jesús que vino a nacer en ese pesebre. Porque, bueno, si vamos más adentro, mi hermana Yola, mi hermana Rosy, si Cristo no hubiera nacido, no habría cruz. Y si no hubiera habido esa cruz, no habría perdón de pecados. Por eso, cuando celebramos el nacimiento del Señor Jesús, celebramos el inicio de nuestra redención. La palabra de Dios nos dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por ello, celebramos la salvación de nuestras almas, porque en Jesús recibimos perdón, reconciliación, justificación, santificación y adopción como hijos de Dios. Entonces, ¿cómo no vamos a celebrar esa fecha? Por ello también a ustedes que nos escuchan, amados oyentes, les invitamos, les animamos a que conozcan más de nuestro Señor Jesús, de ese amor, de esa bondad, de que si usted abre su corazón al Señor, usted va a encontrar muchas bendiciones. Pero hay todavía más, ¿verdad, mi hermana? Hay algo más todavía, pero le cedo el lugar. Que es la transformación de nuestras vidas. Importantísimo porque el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, totalmente un hombre, totalmente Dios. Dios en perfección, con todos sus atributos naturales, con todos sus atributos morales, tan perfecto que tenía todas las características para ofrecerse en sacrificio por nuestros pecados. Y Él, ¿verdad? Fue esa víctima. Sí, Él pagó el precio. sí, así es. Murió por nosotros, Sí, resucitó y está a la diestra del Padre amén. para interceder por nosotros. Sí, ¿Por qué esa transformación? Porque al ser hombres, Él sufrió, Él fue tentado, sí, pero sin pecado. sí. Y cuando fue tentado, Él tenía el conocimiento pleno de las Escrituras y salió vencedor, Amén, ¿verdad? amén, amén. Y puede entendernos perfectamente en nuestras debilidades, en nuestros problemas, en nuestras luchas, en las crisis y de allí sacarnos adelante. Y creo que cada una de nosotras tenemos una historia muy particular. Cada cristiano tiene un antes y un después de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Creo que cuando recordamos lo que éramos, cuál era nuestra expectativa de vida, cuál era nuestro valor propio, y sin embargo el Señor nos dignificó. Amén. El Señor se compadeció, a lo mejor ni la sociedad, a veces ni la familia. Quizá habíamos tenido fracasos reiterados en nuestra vida y sin embargo el Señor viene y nos levanta y nos da vida, nos restaura, nos transforma. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar. Porque el Hijo de Dios se compadece de nuestras debilidades. Pero también Él es poderoso, porque tiene la autoridad y su nombre es
sobre todo nombre. Gloria a Dios. Dice, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, de tal manera que Él tiene la autoridad para liberarnos y libertarnos de la esclavitud del pecado y de Satanás. ¿Y cuántos de nosotros, queridos oyentes, estábamos esclavos de algún vicio, de alguna situación que quizá no tenía solución? Quizá la familia, la historia familiar venía frustrada, con tragedias, con una situación, con otra situación, con pobreza, con ignorancia, con desintegración familiar, con violencia intrafamiliar. Y precisamente, hermana Yola, hablando de la violencia, ahí en ese himno 9:6 que estamos leyendo y que hemos platicado y anunciado hoy, nos habla acerca de esos títulos de la divinidad del Señor Jesucristo, que es príncipe de paz. Sí, Y otra de las beneficios que nos ha traído ese amor eterno con el que nos ha amado Dios y nos entregó a su Hijo Jesús. Y esa pasión que le llevó a morir por nosotros en la cruz del Calvario es para darnos la paz. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que en Filipenses 4:7, mi paz os dejo, mi paz os doy. O bueno, perdón, Juan 14, pero ahí en Filipenses también 4:7 tenemos que Dios nos habla acerca de que nos promete esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará nuestros corazones. Esa paz está actuando como un ejército que nos protege. ¿Ante qué? Ante nosotros mismos, ante la desconfianza, la inseguridad, la incertidumbre que hoy te lleva, porque juntamente con este tiempo que estamos hablando de Navidad, muchas personas que nos están oyendo, hoy tú que te encuentras en incertidumbre, que tienes ese sentir de desesperanza y que estás en una guerra, en un conflicto familiar, laboral, en sociedad con tus vecinos, que también se da en esta época. Hoy el Señor te dice a través de su palabra que la paz que Él da sobrepasa todo entendimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que nos permite en aquel momento de conflicto mantenernos con seguridad, porque la seguridad y la paz provienen de Él. Ese origen de paz es la que es todo lo contrario a lo que el mundo nos ofrece, porque también la paz que supuestamente el mundo nos da también es efímera, solamente por un tiempo, es cambiante, porque trae incertidumbre, pero la presencia eterna del príncipe de paz, Jesucristo, proviene de una relación que es constante y perdurable en el tiempo. Y si tú, hermano cristiano que me estás oyendo, estás en incertidumbre, el Señor Jesús te invita a que reflexiones hoy que ese origen de la paz es Él, porque mi paz os dejo, lo dice en Juan 14, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, no tengáis miedo. Y dice también que la paz del entendimiento humano depende solo de las circunstancias externas y que, sin embargo, la paz sobrenatural, que es la que nos da Dios, proviene de Dios, que es permanente y sobrepasa toda comprensión humana, brindándonos seguridad. Y esto nos trae a una reconciliación divina. La verdadera paz navideña se encuentra en esa reconciliación entre Dios y la humanidad, porque los ángeles se presentaron ante los pastores diciéndoles nuevas de gran gozo que serían para todo el pueblo, porque aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, Lucas 1:35. Y esa paz es duradera, ya elimina la separación que teníamos en esa, y ahora podemos experimentar la conexión con Dios, que es profunda, duradera, y esta paz está transformando vidas y corazones en todo el mundo, no importando si tienes dinero o no, porque Él fue humilde, porque Él ama, Él no vino a los ricos, Él vino a los pobres, Él vino a los enfermos, y Él vino a los de contrito corazón, porque a lo mejor puedes tener dinero, pero hoy no eres feliz y tu corazón está angustiado, pero si hoy tú humildemente lo buscas, Él se acercará a ti, porque la paz de Cristo del pesebre y la cruz representa esa transformación y esperanza que trae la llegada de nuestro Salvador.
¿A través de qué? Del sacrificio de Cristo que está transformando estos corazones y que va a crear esa conexión, como lo dije hace un rato, con Dios, asegurando nuestra reconciliación eterna. Hoy toma el don de Dios. Segunda de Corintios nos recuerda que el verdadero regalo de la Navidad es la gracia, el favor, dice inefable de Dios, y ese don nos invita hoy a reflexionar sobre esa paz y la alegría que solo Él puede proporcionar más allá de lo material y de lo efímero que se acaba, porque recordemos, Y damos gracias a Dios. sí, que la flor del campo perece. Sobrepasa aún nuestro entendimiento. Sirva. En que los seres humanos somos tan frágiles y se pierde porque las circunstancias hoy vivimos en un mundo muy complejo. Y en los hogares, mi hermana Yola, no podemos dejar de mencionar a la familia, que hoy en día viven situaciones muy complicadas, violentas, familias divididas, familias con problemas que de veras entristece, no saben cómo salir de ese asunto. Pero hay esto que les quiero compartir, estimado oyente y amada iglesia, porque sabemos que también como iglesia también sufrimos situaciones complicadas, que también se entristece nuestro corazón y a veces pareciera que ya queremos aventar la toalla, ¿verdad? Como que decimos, ya no podemos más, pero luego el Señor nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así es. Por la hermosa palabra del Señor, así es. Levanta nuevamente. Pero, estimado oyente, fíjese, esto suena como una poesía que nos invita a acercarnos al Señor, a acercarnos a aquel niño que nació en ese pesebre. Es importante que usted disponga su corazón para que aquel niñito del pesebre venga a nacer en su corazón y sea una realidad en su vida y no meramente una celebración decembrina o navideña y pueda experimentar su gracia redentora, trayendo al corazón paz, como lo han mencionado mis amadas hermanas. Esa salvación también usted la puede experimentar y también sea usted portadora de esa vida eterna que el Señor nos quiere dar. Y hermana Yola, ¿cómo lo disfrutamos, verdad? Y hoy en día que conocemos del Señor Jesús, dice, que si nosotros no disponemos nuestro corazón y no abrimos la puerta, no conoceremos la verdadera paz, no experimentaremos la paz de Dios. Claramente dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Cuán necesario es abrir las puertas de nuestro corazón al admirable consejero, al príncipe de paz, al Dios fuerte, al Padre eterno. Entonces nosotros podemos celebrar una Navidad diferente, donde no hay problemas, ni discusiones, ni luchas, ni críticas, ni burlas, ni golpes, ni violencia. ¿Por qué? Porque Emmanuel Pues ahí está. ¿verdad? Está con nosotros. ¿Y qué significa Emmanuel, hermana Yola? Emanuel, Dios con Dios con nosotros, y eso es una realidad de nuestra vida, ¿no? Aquí lo dice. Adelante, Otro hermana. texto. Sí, amén. Y vayamos a aquellos lugares esa noche, porque aun cuando nosotros elevamos nuestra adoración al Señor, ese ambiente del Espíritu de Dios nos sumerge en aquella noche, una noche donde dice, Cristo vino a la tierra, Amén. paz para esta tierra. Y dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versos 13 y 14. Y estando en ese contexto de aquella noche que marcó completamente el antes y el después en la historia de la humanidad. Y cuando estos ángeles, ¿verdad?, expresaron en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres.
Era el mismo Señor entregando su vida Sí, amén. para rescatar a la humanidad, no importando qué tan bajo hubiese caído, o en qué miseria se encontrase, o bajo qué circunstancias Así es. viviera en esclavitud, en enfermedad, en pobreza, decía mi hermana Rosy, Sí, sino que dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Nosotros sí. estamos en la meta y en el corazón de Dios, eso y en la eternidad. Amén. Y el Señor Jesucristo se entregó para darnos salvación, Sí. porque estábamos en su mente desde antes de la fundación del mundo, como lo dice en la oración de Juan 17. Es verdad, tenemos en puerta, o quizá cuando esta grabación salga al aire, habrá pasado la Navidad. Pero para nosotros, Navidad, creo que todos los días Sí, amén. lo podemos experimentar. Sí, amén. Porque la palabra de Dios nos habla de que nuevas son cada mañana las misericordias del Altísimo. Grande es su fidelidad. Sí, Y cuando dice por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos. gloria a Dios. Porque ciertamente nuestro pecado, la paga, merecía la muerte. Sin embargo, la gracia es la dádiva de Dios y esa dádiva es Jesucristo Él mismo. Amén. Su propia vida, su propia esencia, su propia existencia. Sí, Y dejando su gloria, se humilló así y es. renunció. Y vemos aquí que las huestes celestiales reconocen que el Hijo de Dios estaba naciendo en ese humilde pesebre, como nace en nuestro humilde porazo, vacío, destruido, pero Él viene a llenarlo. Como el himno, ¿no, mi hermana Yola? El himno que dice: "Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer". Y ahí está encerrado prácticamente el amor del Señor, y nosotros le creemos, lo vivimos y hoy lo compartimos. Y la invitación, Así es. amados hermanos, amigos, abre tu corazón. Es un acto de sinceridad, es un acto de reconocimiento de que hay un vacío que solamente será llenado Así es. por nuestro Señor Jesucristo, Así es. por el niño de Belén, por aquel que nació en ese pesebre. Hemos visto que aún las sociedades avanzadas muestran tremendos vacíos del corazón. Quizá estas sociedades hoy no ven la fe y esa experiencia de salvación como parte de su necesidad humana. Pero la palabra de Dios dice, separados de mí, nada Podéis hacer así. Por eso, dame, hijo mío, hoy Tu tu corazón corazón, amén, amén. y mire tus ojos por mis caminos. Mis caminos. Sí, Sí, y aquí quisiera hacer referencia en algo importante, que mientras está transcurriendo ese tiempo del advenimiento, porque el niño del pesebre, el hombre de la cruz, aquel que resucitó al tercer día y que hoy ascendió al cielo y que está sentado a la diestra del Padre, Él viene pronto por nosotros. Es su advenimiento. Y mientras esperamos su venida, podemos festejar la Navidad, querida Iglesia de Cristo. Tú que me ves en la red social, tú que vas en tu carro, tal vez viéndome, o que estás sentado en tu computadora, hoy te invitamos a que también tú puedas proclamar este mensaje maravilloso y glorioso que ha nacido un Salvador para el mundo. Compartir esta palabra con todas las personas que están a tu alrededor, porque a eso nos ha mandado, es la misión. Dice que id y predicad el Evangelio a toda criatura, Mateo 28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles
que guarden todas estas cosas. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y entonces hay algo importante con una frase que hoy escuchábamos de un pastor general de nuestra iglesia, que decía que los seres humanos nacemos, dice, morimos porque nacemos. Los hombres morimos solamente una vez y después viene el juicio, pero el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, cuyo nombre, sobre todo nombre, Jesucristo, Él nació con un plan divino para morir. Porque dice Juan 18:37, le dijo, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y en aquel pesebre, nuestro Señor iluminó a toda la humanidad. Por ello cantaban los ángeles y te invito que seas el mensajero para que la humanidad y tu sociedad, en tu trabajo y tu familia, escuchen el evangelio glorioso de la salvación. Amén. Pues qué hermoso, ¿verdad? Sí, Hermana Leti, sí, así. vamos a dar gracias a Dios. Demos gracias a Dios y agradecemos al Señor que esto sea de verdad una bendición muy grande para todos ustedes. Demos gracias a Dios, mis hermanos. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque es hermoso saber, conocer, Señor, que no perseguimos nosotros una fecha o tal vez, Señor, una celebración, el por qué celebrar, no. Celebramos mucho más, Señor. Celebramos ese nacimiento maravilloso que nos trajo redención, que nos trajo esa justificación, que nos trajo reconciliación ante el Padre Celestial. No sin importar dónde vino a nacer, en ese establo lleno de sombras, lleno de malos olores, pero sin en cambio ahí tú veniste a nacer, Señor, por amor a nosotros. Te ruego tú bendigas a las familias, Señor, que estén escuchando este estudio y que posteriormente más adelante escucharán este estudio. Que tú les bendigas, que tú les sigas dando, Señor, esa sabiduría, ese entendimiento y que no olviden el motivo y el origen del poder celebrar la Navidad, el nacimiento del niño Jesús, el que dijo Emmanuel, Dios con nosotros, que así sea en todos los hogares y en todas las familias. Señor, gracias por la vida de mi hermana Yola Quijano, por la vida de mi hermana Rosica Sorena. Señor, gracias por mis hermanos que están también con nosotros apoyándonos en los medios digitales, en los medios de comunicación, que también tú bendigas sus vidas. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora repetimos, podemos leer ahí en su Biblia, el Salmo número 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. Pues Dios les gracias. bendiga. Gracias, hermana Leti, gracias, hermana Rosy, hermanos que nos están apoyando como ICIAR Conecta, que Dios les bendiga. Y a usted, querido hermano, a través de YouTube, de Facebook, y en cualquier momento que usted escuche esta grabación, vale la pena celebrar esta Navidad con convicción, con gratitud, pero sobre todo con mucha humildad y sinceridad. Sí, Porque hubo alguien que nos amó y nos amó hasta la muerte de cruz. Y le esperamos. Está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Así que feliz Navidad. así es. Que tengan una celebración familiar y congregacional y personal única. Que Dios les bendiga. Que Dios les Muchas bendiga. gracias. La La paz de Dios. La paz de Dios.